Muy buenas tardes, amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre a esta hora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Uno de los temas de la política y la diplomacia mundial es la democracia en los gobiernos dentro de las constituciones, que todas defienden principios fundamentales. Desde la primera constitución francesa en 1879 y antes en la Constitución de Estados Unidos se estableció los respetos a los derechos humanos y a la alternabilidad de un hombre en el poder eternamente daña la institucionalidad y los pueblos quieren cambios con modelos ideológicos y modelos políticos y además con la posibilidad de que se elijan en lo ideológico, en lo político, en lo económico, en lo social, distintas experiencias, alternancia en el poder. Desgraciadamente estamos viendo una especie de resurgimiento del personalismo, por eso en América Latina ya han pensado algunos analistas políticos lo interesante que sería un sistema parlamentario, incluso para Venezuela, donde haya un primer ministro que sea elegido por el Congreso y el pueblo elige a los representantes con alta calidad para tener mayor control del Ejecutivo y respetar sobre todo la libertad e independencia de los poderes, en particular el Poder Judicial. De allí que los congresos, que son representación del pueblo, tengan la autoridad para seleccionar y para orientar en cualquier lugar y en cualquier sitio en función de los respetos humanos, de la justicia, la libertad. De allí que esta semana hemos tenido dos informaciones que son en esa línea del autoritarismo negativas. Una es el caso, precisamente sobre eso vamos a hacer análisis más tarde, del presidente Putin, que estará hasta el año 35 en el poder. No han conocido las nuevas generaciones, sino un presidente, en el caso de Rusia, después de la esperanza de Gorbachov con tantos cambios. Y en el caso de Corea del Norte también, ahora se dice que ya la familia de Kim Il-sung, que fue la primer presidente de Corea, Kim Il-jong, segundo presidente, y ahora el tercero también, quieren escoger a la hermana del presidente Kim Jong-un para que siga gobernando Corea. Así comenzamos la tarde de hoy con estas noticias del autoritarismo, más en el mundo del comunismo, pero también en la derecha, como ocurrió en El Salvador, donde el presidente dejó de lado la Constitución para seguir en el poder. El líder norcoreano Kim Jong-un podría haber elegido a su hija para sucederle. Así lo indicó el lunes el gobierno surcoreano, después de que la prensa del hermético país la calificara de gran guía, un título reservado a los más altos dirigentes. Según el servicio de inteligencia surcoreano, la adolescente se llama Yoo Ae. Los medios oficiales norcoreanos difundieron las primeras imágenes de ella en 2022, cuando acompañaba a su padre durante una prueba de un misil balístico intercontinental. Desde entonces ha sido vista en diversos actos oficiales, entre ellos maniobras militares, una visita a una fábrica de armas o a un criadero de aves. Seúl afirmó en un primer momento que el líder norcoreano y su esposa Ri tuvieron un primer hijo varón en 2010 y que Yoo Ae era la segunda. Pero 2 años más tarde, las autoridades surcoreanas aseguraron que eran incapaces de confirmar la existencia del primogénito. Si finalmente Yoo Ae accede al poder, se trataría de la tercera sucesión hereditaria desde la fundación del país en 1948. Kim Jong-un heredó el poder en 2011 tras la muerte de su padre. Precisamente en el mundo las democracias quieren alternabilidad. Yo fui embajador 3 años en Corea del Sur y vi el progreso, el desarrollo, la economía, el sentido humano y el respeto a los derechos humanos en Seúl, en Corea del Sur, una de las 13 o 14 economías del mundo, mientras que en el norte lo que hay son armas militares, la bomba atómica que la tienen seguramente, y además una sucesión de padre a hijo y ahora a una hija dentro de la familia de Kim Il-sung, el gran líder que precisamente dividió a Corea con la invasión de Rusia y China en 1950, y Corea del Sur invadida pues logró con la presencia de 36 ejércitos del mundo, entre ellos América Latina, algunos como Colombia, volver a establecer la democracia, y en Corea del Sur hemos tenido permanentemente presidentes sin reelección, que es uno de los argumentos más importantes, como lo ha hecho en México, en América Latina, con bastante continuidad, donde el presidente tiene un solo periodo. Inclusive cuando Gómez acá con López Contreras redujeron el periodo de 7 a 5 años porque es demasiado el poder que venía con Gómez interrumpidamente, 36 años de poder. Y así pasa en Rusia, van a tener más de 36 años el presidente Vladimir Putin. Ayer vimos las elecciones pero sin candidatos de oposición, y donde los candidatos que iban en la oposición eran prácticamente financiados y dirigidos por el Estado, porque los candidatos más fuertes de la oposición fueron eliminados de la competencia. Y la democracia europea, donde sí hay transiciones, estamos viendo ahorita las elecciones en Portugal,
Vimos en España donde pasaron de conservadores a la izquierda, o en el caso de Alemania de la izquierda al centro. Es decir, la alternativa es necesaria, pero en Rusia hay uno de los problemas criticados hoy, especialmente el Le Monde Diplomatique, tiene un editorial sobre el caso de Putin y la permanencia en el poder, que es igual que los zares antiguamente o en la época de la Unión Soviética, con los líderes como fueron Stalin, Khrushchev y a Gorbachev, que afortunadamente pudo cambiar ese país. Veamos la noticia sobre este tema tan importante en el día de hoy. Vladimir Putin fue reelecto y gobernará en Rusia hasta 2030. Con 87% de los votos según resultados preliminares, el mandatario venció holgadamente en unas elecciones en las que no se permitió ninguna oposición. Me gustaría, en primer lugar, dar las gracias a los ciudadanos de Rusia. Somos un solo equipo de todos los ciudadanos rusos que acudieron a los colegios electorales y votaron. Nombrado por su predecesor Boris Yeltsin el último día de 1999, Putin ha gobernado Rusia como presidente o primer ministro desde entonces. El exagente de la KGB de 71 años no tuvo opositores reales en unos comicios que se desarrollaron entre el viernes y el domingo, pues 2 candidatos fueron excluidos. Las elecciones estuvieron rodeadas de tensiones por los bombardeos de Ucrania en la frontera rusa y protestas de simpatizantes del opositor Alexei Navalny, fallecido hace un mes en una prisión en el Ártico, en circunstancias no explicadas. Durante el último día de votaciones, algunos electores hicieron largas filas en centros de votación de Rusia y en embajadas del mundo, atendiendo una convocatoria de la viuda de Navalny, Yulia Navalnaya, de concurrir coordinadamente al mediodía a los colegios electorales para expresar su rechazo a Putin. Navalnaya votó en Berlín en medio de protestas contra el mandatario ruso. Sin embargo, la portavoz de la Cancillería rusa, María Sayarova, presentó las largas colas ante las embajadas como una prueba de apoyo al Kremlin. Entre tanto, Ucrania prosiguió sus bombardeos y atacó al menos 8 regiones durante la noche y el domingo por la mañana, según el Ministerio Ruso de Defensa. Tras conocerse los primeros resultados, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky estimó que Vladimir Putin está ebrio de poder y quiere reinar eternamente. Reino Unido lamentó la ausencia de elecciones libres y equitativas en Rusia, mientras que Polonia consideró que la elección presidencial rusa no es legal, libre ni justa. Ebrio de poder, como decía en la nota anterior, precisamente Mitterrand, el eterno primer ministro de Francia, presidente, decía en una intervención pública de que el poder es una droga que el que la tiene o la disfruta no quiere separarse de ella. Y así han habido muchos dictadores en el mundo que no quieren irse del poder, y por eso es en la derecha, como el caso de El Salvador mencionábamos, y otros gobiernos dictatoriales que quieren quedarse en el poder, y en la extrema izquierda también gente que no cree en esa consulta que sea transparente y democrática. Por eso los que tengan vocación política y aspiren puedan participar en cualquier proceso electoral y afirmar las ideas, sobre todo de convergencia, de unión y de unidad, que son fundamentales para dirigir cualquier país. La Unión Europea insiste, y por eso la condena, no hay una sola gobierno dictatorial en los 27 países de la Unión Europea, y son de izquierda, socialistas, participaron comunistas algunas veces, sin ningún problema en democracia, pero también, como en el caso de Portugal, con cambios, en ese caso de centro hacia la derecha y en otro caso de derecha a la izquierda. Por eso hoy le dedicamos parte del análisis a estas elecciones en Rusia y lo que significa a nivel internacional, y después tendremos las entrevistas de siempre con los invitados sobre temas internacionales. Ya regresamos. Conducido a largos gobiernos sin que la consulta popular demuestre la posibilidad de la alternabilidad, y eso ha generado inclusive dictaduras de derecha y de izquierda. Por eso hoy algunos plantean el parlamentarismo para América Latina, y especialmente cuando vemos situaciones como la actual de Rusia, donde el presidente Vladimir Putin va a seguir en el Kremlin al menos hasta el año 2030, porque en el domingo, en su mayor victoria electoral, donde llegó al poder, mandato que le permitirá continuar en la campaña militar en Ucrania, y seguirá la confrontación con Occidente, que denunció la falta de condiciones los países de Occidente para tener una votación rusa transparente. A los 71 años, Putin, de acuerdo a las estadísticas últimas de las elecciones, recibió 87.2% de los votos, 10 puntos más que en el 2018, cuando estuvo
cerca de los 77% de los votantes. Fueron 3 días de votaciones en estas octavas elecciones presidenciales de la historia de Rusia. Desde 1991, cuando dejó el comunismo y las decisiones del Partido Comunista decidían quién iba a ser el jefe del partido y del gobierno, según un sondeo del Instituto Oficial Visión, la Comisión Electoral rusa, Putin obtuvo cerca del 90% de los votos. 98 millones de rusos, de un total de 112 millones que fueron llamados a las urnas, dicen haber votado en favor de la reelección para un quinto mandato del actual presidente que llegó al Kremlin en 1999 y tiene 25 años en el poder después de recibir el poder de Boris Yeltsin cuando Gorbachov derribó el muro de Berlín, acabó con el comunismo y quiso ir en el camino de la democracia. Hoy en día es un régimen autoritario porque después del escrutinio del 68% de los votos, la victoria de Putin parecía inapelable, aunque se vio beneficiado por el incremento del número de votantes, ya que cerca de 5 millones de electores procedían de regiones que no son rusas, son de Ucrania, pero que tiene Rusia en su poder, como son las zonas de Donetsk, Lugansk, Gerson y Zaporilla. Las democracias occidentales critican al Kremlin porque la oposición no estuvo presente, no pudo concurrir a los comicios, ya que no dejaron registrar a sus candidatos por diferentes motivos técnicos o defectos de forma y por apoyar la paz en Ucrania. Por primera vez Putin hizo referencia al líder opositor Alexei Navalny, quien murió en la cárcel y acusan al gobierno de haberlo hecho, y él señaló que había autorizado canjearlo por un checheno, pero que lamentablemente lo que pasó, pasó. La viuda de Navalny, Yulia Navalnaya, acusa a Putin de asesinar a su esposo y Estados Unidos dijo que el mandatario es responsable de lo ocurrido al disidente Navalnaya junto con otros líderes opositores y llamaron no a la abstención sino a votar, pero tachando el voto. El presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, señaló que Putin está ebrio de poder y no se detendrá para gobernar eternamente. Incluso comete crímenes en Ucrania, por lo que exigió que el mandatario acabe en el banco de la Corte Penal Internacional. Y señaló, esta imitación de elecciones no tiene legitimidad. El ministro de Exteriores del Reino Unido, David Cameron, lamentó la falta de elecciones libres y equitativas. Fueron pocos los países del mundo que han celebrado la victoria de Putin. La mayoría de los estados, como pasó en Naciones Unidas, ha condenado siempre la invasión de Rusia a Ucrania. La democracia necesita revitalizarse en todo el mundo y evitar las desviaciones autoritarias y dictatoriales.